responden a básicamente lo que estamos viendo: pleno empleo, estabilidad de precios y equilibrio externo. Bueno, tenemos este orden y espero cubrir en este primer periodo todos los puntos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este tema. Bueno, recordarán que la corriente mercantilista decía que un país debería lograr beneficios con el comercio internacional, con el flujo de capitales, ¿verdad? Y obviamente cualquier resultado no positivo es algo beneficioso, porque así una economía podría financiar su inversión, ¿verdad? Bueno, en la lógica de los mercantilistas, cualquier ingreso de oro y plata, recordarán, significaba mayor cantidad de dinero. Mayor cantidad de dinero, mayor consumo, mayor demanda, mayor producción, generaba un efecto virtuoso en la economía. Bueno, nosotros podemos ver el resultado de las actividades del comercio y las finanzas entre el país y el resto del mundo a través de la balanza de pagos. Recordarán, es un registro sistemático de las transacciones que realiza una economía con el resto del mundo. Y claro, por mucho tiempo se ha considerado, ¿no?, que el equilibrio en balanza de pagos no debería ser solo coyuntural, ¿no?, sino a largo plazo, que debería una economía siempre buscar resultados positivos, ¿no?, porque eso significa un flujo positivo de capitales, ¿no? Habíamos señalado en un inicio de que a una economía debería buscar un equilibrio interno que se vincula básicamente con bajos niveles de inflación, o lo que se dice estabilidad de precios, y niveles de desocupación baja o tasas de ocupación elevadas, lo que significa pleno empleo, ¿verdad? Pero a esto se complementa lo que conocemos como equilibrio externo, ¿no?, la estabilidad o una posición positiva de la balanza de pagos. Bien, ahora la estabilidad de balanza de pagos es resultado, ¿no?, de la economía, es resultado de muchos factores, y bueno, muchos países arrastran déficits y bueno, pues su historial no es el más feliz, ¿no? En términos de balanza de pagos, conocen tres situaciones: una balanza de positiva, ¿no?, un superávit. ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, ya. Bueno, tenemos como tres situaciones, ¿no? Podemos tener un superávit, ¿no?, es decir, una situación donde la economía se beneficia tanto del comercio como de los flujos de capital. Entre 2007, 2006 y el 2013 tuvimos a nivel de Bolivia un superávit importante, ¿no?, explicado por los precios altos de los commodities, ¿no?, especialmente el gas natural. Y bueno, una posición deficitaria cuando el registro que se tiene es negativo, es decir, las salidas de capital, el déficit comercial es mayor, lo que se experimentó a partir de 2014, 2015 hasta la fecha, ¿no? Y una balanza de pagos equilibrada, ¿no? Lo que buscamos es que haya cierta estabilidad, es decir, ausencia de fluctuaciones, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿qué elementos hay que considerar en el ajuste de la balanza de pagos y en la determinación del tipo de cambio? Entonces, es un problema que ustedes lo han debido ver en macroeconomía con el modelo de Mandel y Fleming, ¿no? Y bueno, esta también se le llama bueno, también se relaciona con la regla de Mandel, ¿no?, de que deberíamos tener al menos las tasas de interés internas deberían ser iguales a las tasas de interés del resto del mundo. Bueno, ¿qué podemos hacer para tener estabilidad en la balanza de pagos? ¿Qué políticas podemos adoptar? Dejar que el mercado actúe con sus fuerzas, ¿no?, o la mano invisible, o deberíamos establecer algunas acciones, ¿no?, deliberadas en materia de política económica.
Ustedes recordarán, aquí ya tienen la balanza de pagos en sus tres cuentas, ¿no? La cuenta corriente, donde se ve la balanza de comercial, servicios, transferencias, la cuenta capital, donde se registra la inversión extranjera, los créditos, ¿no? Los desembolsos y amortizaciones, ¿no? Que también realiza una economía con su deuda, los créditos del sector privado, el capital a corto plazo, ¿no? Y bueno, el hecho de que se pueda generar movimientos a través de los organismos internacionales, ¿no? Como el FMI, en fin. Y también tenemos el cuenta de reservas, donde, bueno, ahí errores o omisiones se llama, ¿no? Normalmente es otra forma de presentar la balanza de pagos, ustedes lo han visto en cuentas nacionales. Y bueno, teóricamente la balanza está siempre equilibrada, sin embargo, por el tipo de información de base que se utiliza para su elaboración, esta vez arroja créditos o débitos. A ver, muchachos, anótense en sus cuadernos. La balanza de pagos es una radiografía de una economía que refleja las condiciones internas y su relación con el resto del mundo. Es como una radiografía. ¿Alguna vez les han hecho una radiografía a ustedes? ¿Fueron al médico? ¿Les han hecho o no? Sí, licenciado. Eso, ¿no? ¿Qué has visto en tu radiografía? Bueno, me eché del tórax y bueno, se veía las partes de las costillas y mi abdomen. Como tengo una operación, tengo grapas en parte del abdomen. Ah, ya. Uy, caramba, no me hagas asustar. A ver, a ver, las chicas cuentan, cuando se hacen la radiografía, no tienen corazón, ¿no? Ahí se nota que las chicas no tienen corazón. ¿O tienen? Tenemos, licenciado, en eso. No tienen link. No, Tenemos. Y sí son tenemos, malditas, Lice. son Y muy malditas. grande. Tenemos, Lice. Malditas son leak. Es tal vez te estás equivocando, es una piedra ahí que tienes, una piedra dura, difícil No de lo ingresar. Al usa. revés es, Difícil de- licenciado. Los hombres tienen una piedra. Bueno, miren, cuando uno quiere conocer cómo está una economía, cómo, digamos, en términos de su comercio, ¿no? Cómo está la evolución de sus exportaciones, importaciones, lado de servicios, transferencias. Bueno, por norma, el Banco Central debe publicar cada 3 meses el reporte de balanza de pagos, ¿no? Hay ciertas reglas a nivel institucional, ¿no? Por ejemplo, el informe de política monetaria, ¿no? Publica cada 6 meses. El reporte de balanza de pagos cada 3 meses. El reporte de deuda externa cada 3 meses. El informe de estabilidad financiera cada 6 meses. Es una norma, todos los bancos centrales emiten como una forma de evaluar lo que ha pasado en los meses anteriores y generar una prognosis, ¿no? Una perspectiva respecto a cuál es la trayectoria posible de la economía, ¿no? Es muy interesante. Cuando entré al Banco Central 2007, 2008, ya ahí institucionalizamos, ¿no? Todo el IPM, el informe de estabilidad financiera y todo eso. Ustedes pueden entrar a la página del banco y van a tener todo eso, ¿no? Bueno, vean, yo tengo este cuadro un tanto antiguo, pero ahí se refleja, ¿no? La balanza comercial, el superávit desde el 2004, que ya empieza a seguir adelante hasta el 2014 inclusive, ¿no? Bueno, yo entré en el 2007 al Banco Central y cuando salí ya empezaron los déficits. Recuerdo que yo salí en abril del 2014 del Banco Central y a partir de junio las reservas empezaron a caer, imagínense, ¿no? O sea, si vuelvo pueden aumentar. No creo. Bueno, este es, ¿no? El comportamiento, las reservas, ¿no? Que es el resultado justamente del sector exportador o de los flujos de capital positivos, ¿no? Todo esto, recuerdo que entré y era 5,000, luego 7,000, 8,000. Caramba, cuando llegamos a 10,000 pedimos el champán ahí para brindar. Luego 14,000, bueno, pues se llegó incluso hasta 15,000 millones y luego ya empezó a reducirse. Y claro, esto sirve para justamente amortiguar, ¿no? Las salidas de capital o los déficits comerciales por efecto de cambio, ¿no? El cambio de ciclo, ¿no? Bueno, eh,
Hay un economista que ha tergiversado todo, ¿no? Es el Gonzalo Chávez, ¿no? Malísimo, se ha vuelto muy político, un papaco, ¿no? Y él hablaba de que la política, eso es lo que ha hecho, digamos, bien Arce, ¿no? Porque él sabía que en algún momento ese ciclo iba a cambiar. Es una política de acumulación de reservas, ¿no? Y bueno, ahora todas esas reservas son como la grasita, ¿no? Que tú tienes acumulada en tu panza y en épocas de crisis esa grasa ya te sirve para mantener. Ustedes creo que ya tienen todavía para 6 meses su grasita, ¿no? Ahí acumulado, otros más. Pero bueno, este es el balance global. Vean ustedes superávit, ¿no? En términos del sector público y luego viene el déficit, ¿no? Este déficit tiene que ser cubierto por reservas. Bueno, la deuda pública, ¿no? Se incrementa como porcentaje del PIB, supongamos, creo que está en el 30%, algo así. Y mucho de la deuda ha sido para financiar la inversión pública. Bueno, dejamos eso a un lado. ¿Cuáles son los determinantes fundamentales de la balanza comercial? Un aumento de la renta del resto del mundo tiene una incidencia directa en el aumento de exportaciones. Nosotros llamamos a esto al PIB relevante, ¿no? Por ejemplo, para saber el PIB relevante, conocemos cuáles son nuestros principales socios comerciales, nuestros 12 o 18 socios comerciales, y si ellos tienen planificado un crecimiento de su PIB, eso es bueno, porque si ellos crecen van a demandar más nuestras exportaciones y frente a eso podríamos nosotros tener ganancias. Si Brasil, por ejemplo, tuviese un crecimiento importante, nos demandaría más gas y obviamente nosotros nos sentiríamos favorecidos, ¿no? Otro elemento es la renta nacional, ¿no? Un aumento en el ingreso nacional que es análogo a hablar del PIB, ¿no? Tiene una incidencia directa en el aumento de las importaciones, contribuye al déficit comercial. La inversión pública, por ejemplo, intensiva en bienes de capital ha hecho de que claro, de que justamente salgan muchas reservas, ¿no es cierto? Y bueno, el tipo de cambio que es fundamental, ¿no? ¿Qué es el tipo de cambio? Es el precio de la divisa extranjera en términos de moneda nacional. Y claro, el comercio y el flujo de capital se hacen en esas divisas, ¿no? Una apreciación de la moneda significa que, bueno, pues nuestro dinero vale más que la divisa. Una depreciación significa que nuestra moneda pierde valor. Una depreciación, ¿no? Lo que hace es abaratar las exportaciones, ¿no? Y bueno, una apreciación lo que hace es aumentar las importaciones porque estás abaratando la divisa, ¿no? Por eso este es uno de los temas más interesantes en términos de lo que se llama la política cambiaria, ¿no? Bueno, voy a seguir. ¿Qué entendemos por equilibrio en balanza de pagos? Aquella situación en la que la demanda exterior de la moneda del país en cuestión se iguala a la moneda proveniente de las demandas de otras divisas realizadas para llevar a cabo de pagos exteriores. Caramba, a mí me gusta utilizar la pizarra para esta parte, pero qué pena que no pueda ahorita agarrar la pizarra, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Cuando llegan divisas, ¿no? Cuando llegan dólares, esos dólares van al Banco Central y, como les comentaba, esos dólares se convierten en bolivianos, ¿no? Entonces, hay una demanda, ¿no? Cuando hay un influjo de capitales a la economía, por ejemplo, un inversionista llega con sus $1 millón, ¿no? Claro, su 1 millón no lo va a realizar, digamos, en su moneda aquí con pagos, ¿no? Sino ese 1 millón lo que hace es convertirlo en moneda nacional, saca 7 millones de bolivianos y con eso realizan sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos tener una demanda de moneda nacional, ¿no? Y bueno, pues en términos de lo que es, por ejemplo, una mayor demanda de importaciones significa mayor demanda de dólares, ¿no? ¿No? Eh, Cuando hay una mayor demanda de divisas, ¿no? Entonces las importaciones son mayores a las exportaciones, hay un desequilibrio, ¿verdad? Cuando hay más exportaciones que importaciones, hay una
hay un ingreso de gas, ¿no? Entonces, los desequilibrios se cubre con las pérdidas de las reservas, ¿no? O sea, hasta ahora, por ejemplo, nuestras reservas aguantan, ¿no? Pero una vez que las reservas no sean suficientes, ¿no? Entonces ya tenemos que pensar en una política de depreciación, básicamente, ¿no? Y por eso es siempre un temor, porque nuestra economía es una economía bimonetaria, no utiliza tanto el boliviano como el dólar, y obviamente cualquier movimiento en el tipo de cambio puede generar procesos no de pánico, no el efecto rebaño de una demanda mayor y bueno, pues puede revertirse ese proceso que se le ha llamado la bolivianización, no muy exitoso, ¿no? Ahora, cuando eso ocurre, cuando hay cuando hay una depreciación, recuerden que la depreciación implica también inflación, ¿no? Pero cuando hay una pérdida de reservas, las economías normalmente para evitar movimientos bruscos, movimientos cambiarios bruscos, acuden, ¿no? al FMI, a otras instituciones para financiar, digamos, con préstamos, ¿no? Bien, aquí tenemos unas ecuaciones, ¿no? La balanza de pagos, cuenta capital, cuenta corriente, básicamente el saldo de la cuenta corriente, exportaciones menos importaciones, la función de exportaciones. La exportación está en función de la renta exterior real, ¿no? Lo que constituye lo que decía el PIB relevante, ¿no es cierto? E, que es el tipo de cambio nominal, P, que es el nivel de precios externo, ¿no? Y el nivel de precios internos, ¿no? Imagínense si hay cambios en los precios externos, ¿no? Ese es un tema muy complicado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando Argentina deprecia y su inflación aumenta, ¿no? Claro, tú antes, el tema es que nosotros como economías bimonetarias tenemos muchos problemas, ¿no? Bueno, por ejemplo, al, al existir inflación en Argentina, ¿no? Eh, Normalmente va acompañada por un movimiento cambiario, ¿no? Y claro, un dólar, por ejemplo, yo recuerdo cuando fui a Argentina en una ocasión, valía 8 pesos. Cuando volví valía 12 pesos. Cuando volví, 18 pesos. Luego 50 pesos, ahora creo que está 120 pesos, ¿no? Claro, entonces se abaratan, ¿no? Los productos para alguien que lleva divisas, ¿no? Bueno, las importaciones son función en términos relativos de la renta real, del nivel, tipo de cambio nominal, del nivel de general de precios externo y del precio interno, ¿no? Hablamos nosotros de lo real, ¿no? Cuando consideramos el tipo de cambio nominal y la relación de precios externos con los precios nacionales. Ok, el mecanismo de ajuste de la balanza de pagos, hay diversas enfoques, ¿no? La teoría económica clásica, por ejemplo, te dice que los cambios en los niveles de precios son fuerzas que permiten retornar a posiciones de equilibrio. Claro, hay movimientos en la economía, pero esos movimientos van a generar equilibrios estables. Siempre hay movimientos o transitorios, ¿no? Desajustes, pero allí está la mano invisible, ¿no? No hay un enfoque moderno que te dice que las variaciones de la renta provocadas por los cambios en balanza de pagos pueden influir en forma importante del ajuste. Entonces vamos a ver este marco doctrinal, son en realidad 7 enfoques que ustedes lo han debido ver en monetaria y en macro, pero que para efectos de nuestro análisis es bueno comentarlos así de forma resumida y bueno, establecer en qué medida una política cambiaria puede ser la respuesta más eficaz frente a estos desequilibrios. En principio, el enfoque clásico no considera el flujo en el comercio internacional como resultado de diferencia de los niveles de precios internacionales o de los precios nacionales, ¿no? Se fundamenta en la teoría cuantitativa. Este es el mecanismo
el flujo especie de David Hume, ¿no? David Hume justamente critica a los mercantilistas, ¿no? Si un país tiene mayores exportaciones e importaciones, entonces hay entrega neta de oro y plata, ¿no? Aumenta la oferta monetaria, aumentan los precios y salarios, pierde competitividad, ¿no? Aumenta de las exportaciones y descenso de las exportaciones hasta que se igualan, ¿no? Este es el mecanismo de ajuste, ¿no? Si hay un país con déficit donde sus exportaciones son menos a sus importaciones, hay una salida neta en especie, hay un descenso de la oferta monetaria, hay descenso de precios y salarios, un descenso de importaciones y un aumento de las exportaciones. Cuando bajan tus precios se vuelven más competitivos y tú puedes exportar más, ¿no? Hasta que hay ese equilibrio, ¿no? Bueno, entonces dejar, ¿no?, que actúe la economía en función de los precios. El sistema de precios te va a dar un equilibrio, ¿no? Es lo que plantea el enfoque clásico. El enfoque de precio o elasticidades te señala que la variación del tipo, ¿no?, de cambio es la que influye más directamente en las exportaciones, importaciones y en el saldo del balance comercial, ¿no? La condición Marshall-Lerner, ¿recuerdan? No plantea la posibilidad de una devaluación a largo plazo mejora el ciclo de venta. Claro, tú devalúas, abaratas las exportaciones, aumentan las exportaciones y mejoras tu situación en balanza de pagos, ¿no? En la mayoría de los países las elasticidades de impacto son reducidas. Eso también han hecho un estudio en el Banco Central donde se señala, ¿no?, de que, bueno, esta condición Marshall no se cumpliría, ¿no? Es decir, cualquier devaluación, depreciación que se tuviese no activaría de forma importante al sector exportador, ¿no? ¿Por qué? Porque además, digamos, nosotros, una gran parte de nuestra industria vive de materias primas que son importadas, ¿no? Y si tú deprecias, encareces las importaciones y por el efecto pass-through, ¿no?, el efecto traspaso, ¿no?, lo único que haces es aumentar la inflación, ¿no? Las estimaciones empíricas apoyan la existencia de un efecto inicial que produce un empeoramiento inmediato. Es lo que ha hecho Argentina, ¿no? Argentina ha depreciado, al depreciar, ¿qué generó inflación? A la inflación subieron las tasas de interés, las tasas monetarias, aumentaron las tasas monetarias, reducieron la inversión y sacrificas crecimiento, ¿no? O sea, aquí hay un tema doctrinal, hay una discusión muy grande, ¿no?, respecto a eso. Bien, el enfoque renta. No sé si tienen algún comentario, ¿no? Estoy tratando de que en esta primera periodo podamos abarcar todo este material. No sé si tienen algún comentario. Sigamos, ¿me están escuchando o ya están durmiendo? Ya deben estar cabeceando ahí a su pantalla cada rato, ahí No, cerrando su licenciado. ojo. No, licenciado, le estamos ¿No? escuchando atentamente. No les creo ahí. Ya deben estar ahí algunos ahí dormitando, ahí con la baba, no saliendo, ahí chorreando. ¿Qué pasa, muchachos? Despierten, un baño. Tienen que alistarse un vaso de agua y cada rato, en vez de tomarse, echan nomás ahí para despertar un ratito. A ver, vamos al enfoque renta. Hay el enfoque ingreso y el enfoque, el método absorción, ¿no? El enfoque ingreso establece que los cambios en los volúmenes de exportación e importación por devaluación afectan a la renta y estos efectos a su vez inciden en la balanza comercial, ¿no? Es decir, un aumento en las exportaciones mejora, ¿no?, el PIB, aumenta el ingreso y eso puede ayudarte a tener una posición mejor, ¿no? Su efecto de la renta se puede explicar a través del multiplicador del comercio exterior, ¿no? ¿En qué medida un aumento en el superávit comercial? Bueno, se traduce en un incremento, digamos, en el PIB, ¿no? Al variar los componentes autónomos de exportaciones e importaciones, se produce un cierto impacto multiplicador sobre la renta, condicionado también a los posibles cambios. Ahora, todos estos temas han sido a veces calibrados en estos modelos de equilibrio general, ¿no?, donde uno enlaza una serie de variables, ¿no?, unas ecuaciones, y obviamente ahí puedes establecer esa relación, ¿no?, de si aumentas, por ejemplo, el 10% de las exportaciones, ¿cuánto influye, cuál es la elasticidad, ¿no?, en finalmente un aumento en el PIB, ¿no?
Por ejemplo, si un 10% de las exportaciones en superávit aumenta un 1% del PIB, sería interesante, ¿no es cierto? Bueno, el enfoque absorción es el planteamiento basado en consideraciones de renta y gasto, ¿no? La absorción es el consumo más inversión más gasto del gobierno, ¿no? La absorción, el enfoque absorción presupone que el nivel de renta es el determinante primario de la absorción, ¿no? Y que la balanza comercial viene determinada por esta última, ¿no? Los efectos de una devaluación sobre la balanza comercial dependen de cómo afecta a la renta nacional en relación a la absorción, ¿no? Entonces, un aumento, ¿no? Por ejemplo, B es la balanza comercial, exportaciones, importaciones, ¿no? Es el nivel de renta frente a menos la absorción, ¿no es cierto? Claro, ay caramba, tengo que apurarme. Bueno, voy rápidamente al enfoque de desviación, switching. Bueno, lo que podemos hacer cuando tenemos un déficit en balanza de pagos es desviar, ¿no? Es decir, control de la importación, ¿no? Por ejemplo, aquí si tenemos este problema, ya no deberíamos importar whisky, artículos de lujo, creo que se importa hasta papel higiénico, ¿no? Y bueno, ¿para qué? ¿No? O sea, una importación en cualquier bien que producimos significa una salida de divisas, ¿no? Entonces ahí viene un control, ¿no? A través de arancelas, medidas arancelarias, medidas no arancelarias, ¿no? Una desviación voluntaria mediante medidas que fomenten o estimulen las exportaciones. Muchos países, por ejemplo, implementan políticas de subsidios a las exportaciones, de incentivos a las exportaciones, ¿no? Bien. El enfoque monetario, el análisis monetario referente al ajuste o corrección del balance de pagos, parte del enfoque de que la balanza de pagos es esencialmente un fenómeno monetario, ¿no? Y bueno, pues esto está ligado a lo que habíamos explicado inicialmente, a una situación de oferta y demanda de dinero, ¿no? Al flujo de divisas que existe. La balanza de pagos es la diferencia entre ingresos agregados y gastos agregados de residentes y no residentes, tratándose de un fenómeno estrictamente monetario, ¿no? Entonces, el incremento de las reservas o saldo global de la balanza depende positivamente del crecimiento de la renta real y de la tasa de inflación, ¿no? Por eso, en el enfoque, que este enfoque monetario básicamente maneja el FMI, ¿no? Y claro, cuando hay un desequilibrio que se le llaman fundamentales, entonces la única forma es créditos, ¿no? Tienes que financiar, ¿no? Ese déficit, ¿no? Bien, vamos con este punto central que es muy discutible y que estaba en mesa de discusión, los impactos o efectos de una devaluación, ¿no? Recuerden, lo que hacemos con la devaluación es abaratar las exportaciones. En teoría, aumentas tus exportaciones, reduces tus importaciones, ¿no? Al aumentar las exportaciones, aumentan los ingresos, ¿no? Hay, normalmente, en un planteamiento base, es el mecanismo de ajuste, ¿no? El efecto positivo sobre la producción interna, bueno, ahí está la condición Marshall-Lerner, ¿no? Bajo ciertas circunstancias puede ser favorable y puede coadyuvar a que haya mayor producción. Bajo ciertas circunstancias, una devaluación lo único que genera es inflación, ¿no? Y te sacrifica el crecimiento, ¿no? Bueno, el efecto especulativo, compras anticipadas, bueno, muchos se refugian al dólar, ¿no? Porque imagínate tus pesos en el banco frente a una situación de inflación, lo que estás haciendo es perder el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, el efecto inflacionista es el efecto pass-through, ¿no? El efecto traspaso, aumentan los costes, las expectativas de aumentar los salarios crecen, y bueno, ahí ingresamos a esa espiral, ¿no? De crecimiento europeo. Y realmente el efecto monetario afecta a la demanda de los saldos monetarios, ¿no? La devaluación, hay un efecto sobre la eficiencia de los recursos, ¿no? Aumenta la renta real, ¿sí? Hay un efecto de encarecimiento de los costos internos, ¿no? En moneda nacional, del mantenimiento de la deuda externa. Claro, por ejemplo, si algunos bancos privados se han prestado en dólares, ¿no? Los esfuerzos son mayores porque pagar, amortizar el crédito, los intereses, representa un esfuerzo interno mayor, ¿no? Y bueno, el efecto distributivo de la renta, ¿no? Ahí los salarios reales caen, ¿no? El efecto de las relaciones de intercambio, hay un deterioro. Recuerden, los términos de intercambio miden el precio de las exportaciones sobre el precio de las importaciones, ¿no?
Y cuando el precio de las importaciones sube, tus términos de intercambio bajan, ¿no? Cuando tus términos de intercambio son positivos, cuando tus exportaciones, el precio de las exportaciones suben o el precio de las importaciones bajan, ¿no? No sé si han visto en cuentas nacionales ese tema. Bueno, y su efecto político se dice que cuando hay una devaluación o una depreciación, implica que el gobierno no ha tenido éxito, ¿no?, en el manejo de la política económica, ¿no? Por eso vamos a ver en qué medida el gobierno actual nos saca de esto. Mucha gente ha votado por el MAS, ¿no?, porque quiere certidumbre, ¿no? Porque la derecha lo único que te decía es que, claro, hay problema, hay crisis, hay deuda, nos ha enseñado déficit. Y el ejemplo que dejó la Áñez con corrupción, ineficiencia y toda esa macana, ¿no? Bueno, pues ha dicho, bueno, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero lo bueno por conocer ha mostrado que son malos, ¿no? Entonces ahí explicamos este sorprendente apoyo que supera el 51%, ¿no? Yo realmente estaba sorprendido. Pensé que iba a ganar, pero no por tanto, ¿no? Pero ahora, pues, don Luis Arce está a nivel Dios, ¿no? Nivel Dios ya está. Ya. Sí. Bueno, este es el modelo, ¿no? ISLM, ustedes saben, los movimientos que se plantean a nivel de lo que son las tasas de interés influyen mucho, ¿no?, en los equilibrios que se puedan dar. Bueno, hasta ahí llegamos, qué bueno, faltando 3 minutos. Preguntas, vámonos al Tribuna General. Comentarios. Ahí la única persona que está ahí es la Ale, dice Ale que está conectada. Sí. No, yo creo, mira, lo más importante ahorita es preservar las expectativas, ¿no? Justamente la elección, los resultados de la elección se explican por el concepto de expectativas racionales. La gente ha dicho, caramba, han visto el pasado, han procesado la información, adelantan a lo que pueden hacer en materia de política económica y dicen no, ¿no? Votaremos porque algo que nos dé certidumbre, ¿no? Ahora, hay que ver, digamos, no sé el monto de las reservas, estaban como 6.000, 5.800 millones. Hay todavía margen, pero yo creo que los siguientes años no estamos en los umbrales del endeudamiento, tenemos margen de endeudamiento y don Luis va a apelar al endeudamiento para sostener la política cambiaria, porque el tema cambiario es clave porque lo que no queremos es revertir la bolivianización, ¿no? Yo creo que se puede generar un proceso de impulso al sector comercial. Justamente el presidente una vez me llamó a San Jorge, a la casa presidencial, para decir qué opciones hay. Yo le dije, haremos un banco de comercio exterior, el Banco Unión, que se convierte en una especie de agencia que impulse, que financie en toda la cadena, exportaremos todo lo que podamos, ¿no? Y me dijo, sí, está bien. Empezamos a armar la parte del comercio exterior para no solamente financiar, sino a ayudar el tema de transporte, de logística. Y ahora va a ser más o menos el modelo del Bancomex de comercio mexicano. Ya estaba en el tercer o cuarto mes y bueno, pues lo nombraron al ministro Arce nuevamente en enero 19 y bueno, él
él le solicitó al presidente anterior de que me cambien por Guillén, ¿no? Y entró el licenciado Guillén, el ministro de Economía, y yo me quedé con los deseos de hacer un banco de comercio exterior. Eso le puedo contar. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero yo creo que el impulso a las exportaciones va a ser clave en la política económica del gobierno actual. Y eso yo también lo recomendaría, ¿no? ¿Algún comentario? A veces que no les gustó lo que les hablé, bueno, quedaremos ahí nomás, muchachos. A ver, bueno, ¿qué preguntas tienen? Hemos concluido la parte del desarrollo del tema de hoy. ¿Algún comentario adicional respecto a la política que normalmente se ejecuta cuando hay desequilibrios que son, como dice en la terminología del FMI, ¿no? Desequilibrios fundamentales, ¿no? Cuando un país ya entra en default. El default es cuando no se cuentan con los recursos para pagar los compromisos de deuda, ¿no? Los de deuda externa. Normalmente cada país va emitiendo títulos, ¿no? Bonos soberanos en mercados internacionales como Argentina, ¿verdad? O Brasil o Chile. Y claro, cuando llegan a su vencimiento, los títulos no pueden ser cubiertos porque el país no cuenta con las divisas necesarias. Entonces, frente a esa situación de default, bueno, la asistencia del FMI es casi obligatoria, ¿no? Entre la historia reciente de América Latina ha mostrado que, bueno, una patología ha sido los grandes desequilibrios en la balanza comercial y en la balanza de pagos, y bueno, un crecimiento considerable de la deuda externa. El tema es cómo podemos permitir, ¿no? Que el crecimiento de la deuda externa no se convierta en un detonante para que luego la economía, bueno, ingrese en una situación de impago, ¿no? Bueno, ese es un tema fundamental, ¿no? Recuerden ustedes, y eso lo vamos a ver en la parte de los instrumentos. Normalmente el modelo, bueno, los modelos económicos, ¿no? Asumen que para que tú puedas atraer flujos de caja, flujos de capital positivos, deberías subir tus tasas monetarias, ¿no? Si las tasas monetarias son altas, puede haber una afluencia de capital, lo que puede establecer en alguna medida, digamos, esa situación de desequilibrio, y puedes restablecer el equilibrio, ¿no? Y pueda eliminar esos desajustes, pero este es un gran costo, ¿no? Subir las tasas monetarias a niveles altos implica también afectar la inversión, ¿no? Y por tanto afecta el crecimiento, ¿verdad? Entonces es un dilema muy grande, ¿no? El hecho de que un país vaya por una política de depreciación, una política que, bueno, implique, ¿no? Bueno, eh, tener como una vía para el ajuste una depreciación gradual, paulatina, y el problema es mayor en economías como las nuestras, ¿no? Que tienen un grado de, bueno, en términos generales, un grado de dolarización que puede ser creciente. Entonces, esos son los elementos adicionales que puedo comentar con relación a este objetivo, ¿no? El objetivo que se tiene es equilibrio interno y equilibrio externo. ¿Qué es equilibrio interno? Es estabilidad de precios y pleno empleo. ¿Qué es equilibrio externo? Es estabilidad en la balanza de pagos, que supone equilibrio
o una posición donde uno puede generar excedentes, ¿verdad? Bien, ¿algunos comentarios adicionales, estimados? A ver, bueno, en principio, un gran logro que se tuvo desde el 2006, 2007, ha sido que se ha ganado mucho espacio monetario, es decir, eh, antes del 2007, las operaciones de regulación monetaria que el Banco Central hacía emitiendo títulos, ¿no? CDs, lo hacía en dólares, ¿no? A ver, las reservas internacionales estaban bajas. Hay un criterio del Fondo Monetario que te dice que tienes que tener al menos un monto que te financie 3 meses de importaciones, ¿verdad? Y pueda cubrir tus compromisos de deuda de corto plazo, ¿verdad? Entonces, como nosotros siempre teníamos fallas hasta el 2006, 2007, porque nuestras reservas eran bajísimas, entonces pedíamos la asistencia del Fondo Monetario Internacional. O el Banco Central, para aumentar la cantidad de dólares, lo que hacía era emitir títulos, esos títulos a tasas altas, a tasas del 7, 8%, inclusive en moneda extranjera. Entonces los bancos ofrecían en el mercado nacional de moneda extranjera altas. El sistema se dobló, ¿no? El sistema llegó a tener como una camisa de fuerza, porque la cartera de los bancos también era en dólares. El 95% de la cartera, entre 2006 y 2007, era 95% era en dólares. Si tú querías prestarte plata, los bancos te prestaban en dólares. Las tasas también eran altas, ¿no? Y bueno, lo que se hizo es, cuando llegamos al Banco Central, es, primero, ya no necesitamos la asistencia del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Les dijimos hasta luego al señor Vesperón y su compañía. Y dos, se empezó a emitir, ¿no? Como parte de la política monetaria, títulos en moneda nacional. Entonces, al tener ya moneda nacional, ¿no? ¿Qué ocurre? Junto con la apreciación del tipo de cambio, ¿no? La gente percibía de que tener en dólares significa una pérdida, porque el dólar cada vez más desde 8.02, 8.12, 8.9, 8 tal, empezó hasta 6.96, ¿no? Entonces los dólares iban a los bancos, la gente prefería la moneda nacional y el Banco Central recibía, ¿no? Por esos dólares porque, bueno, al hacer las operaciones en moneda nacional, los bancos compraban esos títulos en moneda nacional con tasas, ¿no? Que eran, bueno, digamos, tasas de mercado. Y bueno, el espacio monetario a partir de 2007-2008 recién se hace política monetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, empieza la emisión, imagínense, la emisión creció desde 7 billones de bolivianos hasta más de 30.000, 40.000 millones de bolivianos, ¿no? O sea, ha llegado un momento en el cual no había plata, ¿no? Digamos, no había dinero, por eso se pensó en bolivianos, ¿no? Entonces hubo la serie H, la serie I, los bolivianos del Banco Central, porque la gente se prestaba ahora plata, los bancos empezaron a dar crédito en bolivianos, y de ese 5% de créditos en bolivianos, ahora vean, el 90% de la cartera de los bancos es en bolivianos, ¿no? Ahora bien, la reversión de esta bolivianización podría darse si es que hay un proceso de depreciación muy acelerado, ¿no? Y claro,
Eso implica también tener una política monetaria eh, muy estricta, ¿no? Porque recuerden ustedes, ahorita estamos con una recesión, eh, el PIB se va a contraer, entonces hay que esterilizar una cantidad de dinero, ¿no? Que si no se la hace puede generar inflación. Bueno, les he hecho una lectura muy general de lo que ha ocurrido en todo ese tiempo, ¿no? Bueno, yo soy partícipe de la política monetaria entre 2007 y 2014. Era miembro del directorio del Banco Central y vicepresidente en algún tiempo. Licenciado, ¿Alguna buenas duda, noches. no? Una consulta. Sí, sí. Licenciado, Adelante. le quería consultar sobre el impuestazo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, he leído que en el gobierno de Goni, creo que la deuda externa estaba hasta el 55% y ya no podían darle más dinero. Entonces Así es. él crea un impuesto al salario, ¿no? Ese tipo de política es lo que Eran del ayudó. FMI, eran del FMI. En el acuerdo de intenciones que se firmaba cada año, el FMI le decía cuáles eran las directrices, ¿no? Y claro, la única, a ver, si tú tienes un déficit fiscal, hay dos vías, o bajas o aumentas tus ingresos. Tus gastos ya no vas a poder bajar más, entonces tienes que aumentar los ingresos. ¿Cómo lo haces? Bueno, uno de los principales ingresos era la venta por hidrocarburos, ¿no? Entonces, subir los precios significaba un alivio para el Estado, lo que, bueno, reducir el déficit, tener ingresos. Entonces, al tener esa política, pero imagínate, aumentar el precio de los hidrocarburos es el inicio de lo que puede ser un proceso inflacionario, lo que les comentaba, ¿no? Los efectos de primera y segunda vuelta, ¿no? Los costos de los alimentos, los costos salariales aumentan y bueno, hubo un ensayo infeliz también en el 2009 o 2010, ¿recuerdas? Del MAS de cambiar eliminar el subsidio, pero tuvo que revertirse la medida, ¿no? O sea, no es una buena vía, porque puede tener implicancias, ¿no? Ahora el gobierno va a tener que hacer algo para aumentar los ingresos fiscales, ¿no? Va a tener que, bueno, que paguen pues, impuestos los cooperativistas mineros, los cocaleros, los carniceros, ¿no? Va a tener que ampliarse el universo, ¿no? Si quieres darle más respiro. Gracias, licenciado. Licenciado, otra consulta. En la actualidad, por ejemplo, hoy hay rumores de que no están aceptando la elección y hay fraude, ¿no? Entonces hay una agitación social. Entonces, en este tipo de coyunturas, ¿cómo puede reaccionar un gobierno ante una agitación social muy alta? Ay, no sé, no, eso ya sale de mi. Voy a empezar a especular, no. Y. No, no, yo no veo que haya convulsión. Hay gente que está reclamando, pero creo que es claro, ¿no? Y la verdad es que yo pienso que Arce lo va a hacer bien, ¿no? Que él conoce, él ha manejado la economía por un tiempo, bueno, con un equipo, ¿no? Con gente que se ha trabajado. Eh, yo he trabajado con don Carlos Villegas, ¿no? Hasta él ha sido profesor de economía monetaria y yo creo que se van a aceptar los resultados, va a entrar el gobierno y va a generar algunas medidas que pueden significar ajustes en el sector público y el esfuerzo que se debería hacer en generar ingresos por el sector privado, ¿no? Pero sí va a seguir con esos dos motores que dice el ministro, bueno, ahora presidente, ¿no? Que es el consumo, aumentar el consumo, la demanda interna y la demanda externa, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Licenciado, La lista, ¿no? A ver, César. tenía una pregunta.
esto era respecto para saber su valoración personal respecto a que hasta a mediados de año el expresidente, creo que es expresidente del Banco Central, Guillermo Ponte, decía que se había hecho una expansión monetaria del 9.5% respecto al PIB en Bolivia. Y mi pregunta iba a que si este impulso monetario, junto con me hago la expectativa, por lo que dijo José Vargas, también comparto la idea de que el gobierno que va a entrar, que va a ser el del MAS, al parecer, casi seguro, un hecho, de que va a ser política fiscal expansiva y puede ser a través de transferencias directas a la gente, por ejemplo, los bonos, y también de gasto público, puede ser corriente y también en capital, o sea, inversiones. Mi pregunta es si esto más adelante no le preocupa que todos estos impulsos en la economía puedan causar en un mediano o largo plazo inflación, y si tomamos en cuenta de que se va a hacer todo esto en moneda nacional, que la oferta de dinero, o sea, la oferta de bolivianos, haga presión sobre el tipo de cambio, porque también tenemos que saber que el Banco Central vende divisas para mantener el tipo de cambio fijo, y más en un contexto como el que tenemos actualmente. Esa sería mi pregunta. Uy, a ver, yo estaba queriendo ver algunos datos del Banco Central. Hay que ver cuánto está la tasa de emisión, ¿no? Pero creo que estamos en los márgenes, ¿no? La importancia aquí es que, bueno, primero sí se va a realizar algunas transferencias adicionales. Dos, eh, por el lado de la oferta no tenemos muchas, o sea, no se genera un gran shock negativo, ¿no? Yo espero que, por ejemplo, agricultura está bien, manufactura ha tenido, digamos, un frenazo, ¿no? Eh, el comercio, transportes, ¿no? Digamos, toca ver a nivel sectorial para ver sus implicancias, ¿no? El tema financiero va a continuar, ¿no? Con menor ritmo, obviamente. Eh, yo pensaría de que primero no se va a tener una política de inversión pública muy agresiva, ¿no? Y la política de gasto está muy vinculada a lo que es la generación de ingresos. Sabes que los ingresos tributarios son casi, bueno, pues importantes. Las empresas estratégicas están dando pocos excedentes, bueno, y muchas de ellas se van a convertir incluso van a estar en su punto de equilibrio o tal vez en una situación de déficit, ¿no? Entonces, pensaría que el gobierno va a ajustar un tanto la inversión pública, pero podría eventualmente tener esa política de transferencias que permitan, bueno, pasar este temporal a estos sectores que han sido un poco afectados, ¿no? No veo que la economía esté, digamos, expuesta, ¿no?, a una situación de crisis que se traduzca en un proceso inflacionario grave, ¿no?, a corto plazo, ¿no? Eh, bueno, la información que tengo yo, digamos, en términos de balanza de pagos, tampoco ha habido, digamos, una reducción drástica, ¿no?, de lo que son las reservas, ¿no? Pensaría que los seis meses siguientes, bueno, van a tomar una posición en noviembre y bueno, pues yo pensaría que hasta marzo, abril, ya se va a tener un panorama mucho más claro, pero hay un compromiso, ¿no?, de Rusia, China, de algunos países de ayudar, ¿no?, con algunos créditos. Yo creo que el temporal va a ser un tanto dificultoso, pero no imposible, ni quiero, digamos, generar un ambiente donde haya un panorama muy
complicado, ¿no? Entendería que sí se va a apelar al endeudamiento, ¿no? Puede emitir incluso. Lo bueno es que Luis ya ha emitido bonos soberanos, ¿no? Por 1.000 millones. Yo supongo que en el programa, por ejemplo, en el presupuesto del Estado de este año está la emisión contemplada. Puede entrar y hasta diciembre incluso podría emitir otros 1.000 millones en mercados internacionales y eso da respiro, nos establece las cuentas en balance de pagos. Y es más, si me preguntara a mí alguien, alguna persona, yo ahorita al futuro ministro de Economía le diría, emita bonos, ¿no? Soberanos, ¿no? Por 1.500 millones y ya vas a tener, digamos, un paraguas hasta que pase la tormenta. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar? Nadie más. Aquí en el grupo no les veo bien. Parece que está la Eva Copa. Ah, no, había sido la Carmen Rosa, igualita. No. ¿Quién más? ¿Ningún comentario? Ya parece que se han dormido. Para eso me hacen reconectar. Deben estar esperando la firma, ¿no? La lista nomás. No, licenciado. Ya. La lista nomás. Para eso vienen ustedes, para la lista. A ver, del 1 al 10. 1 presente, Li. Ya. 5 presente. 4 presente, licenciado. 7 presente. 8 presente, licenciado. 10 presente. Del 11 al 19. 11 presente, licenciado. 12. 13. 14. 15, licenciado. 17. 18. 19. Del 20 al 29. 20. 23. 27. 28. 29. Del 30 al 39. 30. 31. 32. 34. 38. 39, licenciado. Del 40 al 49. 40, licenciado. 41, 33, licenciado.